Bien, pues ahí está, ya se está grabando. Bien, el tema de hoy son los hidratos de carbono, ¿ok? Hasta ahorita hemos visto dos tipos de macromoléculas, ¿ok? Hemos visto hasta ahorita lo que son las proteínas, las que tenemos aquí, y lo que son los lípidos. Son los dos tipos de macromoléculas que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a ver lo que son hidratos de carbono. Con esto acabamos los tres tipos de macromoléculas a estudiar. ¿Ok? Son de tres tipos. La primera son las proteínas, que ya las estudiamos, los lípidos, y hoy vamos a ver lo que son los hidratos de carbono. ¿Ok? Son los tres tipos de macromoléculas que se encuentran en los alimentos. ¿Ok? Que hay que destacar o que hay que recordar de cada una. Recuerden que las proteínas son las que se encuentran en los alimentos de origen animal. Tenemos las unidades estructurales de las proteínas, que son los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos unidos entre sí a través de enlaces peptídicos, pues me van a generar lo que son las proteínas. Tenemos proteínas de estructura primaria, de estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, dependiendo de la propia conformación. Si es meramente una cadena lineal de puros aminoácidos, pues viene siendo la estructura primaria. ¿Okay? La clasificación de las proteínas, pues también viene siendo de acuerdo a sus grupos funcionales. Pueden ser aminoácidos polares, no polares. Otra clasificación de las proteínas viene siendo a partir de si los podemos encontrar en los alimentos, que serían los aminoácidos que necesitamos consumir de la dieta porque no los podemos sintetizar. Esos serían los aminoácidos esenciales o indispensables, y los aminoácidos no esenciales, que son los que nuestro cuerpo puede sintetizar. ¿Okay? También de la parte de los lípidos, pues recuerden que la clasificación también viene dada por la cadena de carbonos, o sea, la cadena de átomos de carbono, y ahí podemos encontrar ácidos grasos de cadena corta, de cadena media, de cadena larga. ¿Okay? Estos son los tipos de ácidos grasos. Recuerden que también vamos a tener ácidos grasos esenciales y no esenciales, ¿sí? Como los ácidos grasos omega 3, omega 6. De ahí la tarea que hicieron, ¿sí? De los tipos de ácidos grasos, dependiendo de dónde se encuentre el doble enlace en la cadena hidrocarbonada. Si se encuentra en el carbono 6, son omega 6. Si ese doble enlace se encuentra en el carbono 3, es omega 3. ¿Okay? Eso es un pequeño recordatorio de lo que vimos las últimas clases de proteínas y de lípidos. ¿Okay? Si tienen alguna duda y si no los puedo oír, que me la manden por el WhatsApp para que yo les responda por aquí. Bueno, eso es lo que hemos visto en las clases pasadas, proteínas y lípidos. Hoy vamos a ver hidratos de carbono. ¿Okay? La diferencia de los hidratos de carbono con las proteínas y los lípidos es que, bueno, los hidratos de carbono se encuentran en otro tipo de alimentos, se encuentran principalmente en los cereales, lo que es el trigo, la cebada, el centeno, el arroz, el maíz, etc. Ahí es en donde se encuentran los hidratos de carbono, es de donde proviene principalmente nuestra energía. ¿Okay? Recuerden que las proteínas, si bien nos pueden otorgar energía, no es su función principal. Su función principal es la de estructura, ¿sí? La función principal de las proteínas es generar estructura y generar también lo que es una catálisis enzimática. Recuerden que todas las enzimas son proteínas. Entonces, esa es la función principal de las proteínas, ¿sí? Nos van a dar energía, ¿sí? Aproximadamente 4 kilocalorías por gramo de proteína. ¿Okay? A diferencia de los lípidos, que son los que nos van a generar más energía. Los lípidos en promedio nos generan 9 kilocalorías por gramo de grasa. Y los carbohidratos, de igual forma que las proteínas, nos generan 4 kilocalorías por gramo de hidrato de carbono. ¿Okay? De aquí, de estas tres, las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, los que me van a generar más energía son los lípidos. Sin embargo, la energía, la mayor parte de nuestra energía debe provenir de los hidratos de carbono. ¿Okay? Bien. Otro tipo de macromoléculas son los ácidos nucleicos. ¿Okay? Este cobra más importancia a nivel de bioquímica. Los ácidos nucleicos, pues son las moléculas de ADN o de DNA y RNA.
¿Cuáles son las moléculas o las macromoléculas de importancia en la nutrición? Pues esas tres: proteínas, lípidos e hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque se encuentran en los alimentos. Ácidos nucleicos también son importantes, pero desde el punto de vista de la bioquímica. ¿Cómo está formado una cadena de ADN? Pues bueno, vemos que tienen una doble hélice. Por aquí hay una hélice y por aquí hay otra doble hélice. ¿Okay? Por eso se dice que es una cadena de doble hélice. ¿Okay? Lo que son las moléculas de ADN. ¿Cómo va a estar formada? Bueno, vamos a tener que una hélice va a tener lo que es un hidrato de carbono. Una de estas moléculas, una pentosa. Una pentosa es un hidrato de carbono de 5 átomos de carbono. Entonces va a tener una pentosa y esa pentosa va a tener un grupo funcional fosfato y esa pentosa con su grupo funcional fosfato va a tener también una base nitrogenada. Esa base nitrogenada unida a otra base nitrogenada, a otra pentosa con su grupo fosfato, me va a formar lo que es la doble hélice. ¿Sí? Y van a estar unidas, aquí vamos a tener lo que son los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son los que me unen a la cadena o a las dobles hélices de lo que es la molécula de ADN. ¿Okay? Eso lo van a profundizar un poco más en bioquímica, pero pues se los adelanto, ¿no? Se dice que es una cadena de polinucleótidos. ¿Por qué? Porque un nucleótido está formado por lo que es el azúcar, ¿sí? Lo que es la ribosa o la pentosa es un hidrato de carbono de 5 átomos de carbono, su base nitrogenada, ¿sí? La base nitrogenada, y lo que es de este lado su grupo fosfato. ¿Okay? Esto que vemos aquí es un nucleótido y es lo que vemos en una cadena de ADN, la ribosa o un hidrato de carbono de 5 átomos de carbono, la base nitrogenada y el grupo fosfato. Esta base nitrogenada va a tener un puente de hidrógeno, que es el que surge aquí, y ese puente de hidrógeno se va a unir a otra base nitrogenada, a otra ribosa y a otro grupo fosfato, y así es como se va a formar la cadena de ADN. ¿Okay? Eso, repito, lo van a profundizar un poquito más cuando vean bioquímica, pero bueno, se los adelanto. Van a ver que existen hidratos de carbono en varios lugares. Por ejemplo, en el papel existen hidratos de carbono, en lo que son los textiles o en lo que es el algodón vamos a tener hidratos de carbono, en las maderas sí vamos a tener hidratos de carbono. ¿Cuáles son los que nos interesan a nosotros? Pues obviamente en la parte de nutrición los que tienen origen alimentario, como puede ser la caña de azúcar, que es donde se obtiene como tal el azúcar de mesa que conocemos. En los alimentos, principalmente aquellos que sean de origen con cereal o tubérculos, como las papas, la pasta, las frutas, ¿sí? O todos los cereales son los que van a tener origen con hidratos de carbono. ¿Okay? Entonces, básicamente los que tengan origen alimentario son los que vamos a estudiar. Bien, vamos a ver qué hay, o siempre que iniciamos el estudio de las macromoléculas, comenzamos diciendo cuál es su estructura, ¿sí? Así vimos lo que son las proteínas, cuando mencionábamos que son cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, cuando veíamos los ácidos grasos, que son cadenas hidrocarbonadas con grupo metilo y grupo carboxilo. En este caso vamos a decir que son, primero que nada, moléculas terciarias. ¿Okay? Eso quiere decir que tienen tres tipos de átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos son los tres tipos de átomos que tienen los hidratos de carbono. ¿Okay? ¿Por qué se dice que son polialcoholes? Porque van a tener muchas moléculas de lo que es alcohol. El alcohol es el OH. ¿Okay? Ahorita que veamos la estructura de lo que son los hidratos de carbono, van a ver que tienen muchas moléculas de OH. ¿Okay? Y para que sea considerado un hidrato de carbono, tiene que tener más de 3 átomos de carbono. ¿Okay? Si tiene 3 átomos de carbono, ya lo podemos considerar un hidrato de carbono. ¿Okay? Y también va a tener hidrógeno y oxígeno, pero principalmente tiene que tener
3 átomos de carbono como mínimo para que se considere un hidrato de carbono. ¿Okay? Ahorita se me trabó un poquito la pantalla, no la puedo mover, vamos a volver a ponerla. ¿Okay? Vamos a ver si se ve. Porque se me congeló el PDF. Vamos a ver si se abre ahorita. Ok. Bien. Nada más que se me abrió en el que no lo puedo modificar. Bien, nos habíamos quedado acá. Otro nombre con el que se le puede llamar a los hidratos de carbono son carbohidratos o glúcidos. Cualquiera de esas tres formas son válidas para referirse a lo que son los hidratos de carbono. Se le pueden decir carbohidratos o se le pueden decir glúcidos. Cualquiera de esas dos formas o de esas tres formas son correctas. Carbohidratos, glúcidos o hidratos de carbono. ¿Okay? Y se dice también que son polialcoholes porque tienen muchos grupos funcionales alcohol. ¿Ok? Bien. Las clasificaciones. Recuerden que las clasificaciones van a estar dadas de acuerdo al grupo o al número de átomos de carbono. ¿Ok? Me comenta aquí Diana que no se ve. A ver. Ok, vamos a compartir la pantalla. Es que se me cerró. O sea, se trabó el PDF. Ahí está. Ahorita sí se ve. Ya se debe ver. Ok, ya está. Ya me confirman que se ve. Si es que se me congeló el PDF, lo cerré y lo volví a abrir, pero ya no volví a compartir pantalla. Se me olvidó. Bien, recuerden entonces que va a haber una clasificación de los hidratos de carbono, ¿okay? Así como veíamos el de los lípidos, que son ácidos grasos de cadena corta, de cadena media y de cadena larga, lo mismo vamos a tener con los hidratos de carbono. Lo fácil de los hidratos de carbono es que aquí no vamos a tener hidratos de carbono esenciales y no esenciales, como en el caso de los ácidos grasos y de las proteínas. Aquí es más sencillo su estudio. Entonces, meramente la clasificación viene dada por el número de átomos de carbono. Los primeros que vamos a estudiar son los monosacáridos, es decir, los azúcares simples, ¿sí? Los más sencillitos. Como su nombre lo dice, son sencillos, tienen de 3 a 7 átomos de carbono. Esa es la característica de los monosacáridos. Van a tener de 3 a 7 átomos de carbono. ¿Okay? Obviamente, al ser monosacáridos, su nombre lo dice, monos de 1, van a estar formados por una sola unidad de azúcar, lo que es un monómero. Y a partir de estos monosacáridos es que se van a formar los demás tipos de hidratos de carbono. ¿Okay? O sea, formando o uniendo muchos monosacáridos se van a formar los disacáridos, los trisacáridos, etcétera, etcétera. O sea, a partir de la unión de las unidades más simples, que son los monosacáridos, se van a formar el resto de los hidratos de carbono. ¿Okay? Que es lo que vemos aquí. Bien, esta es, digamos, la estructura básica de lo que es un hidrato de carbono. Noten la diferencia con lo que son los ácidos grasos. Recuerden, los ácidos grasos eran mucho más grandes, tienen una cadena hidrocarbonada mayor. Por lo tanto, lo que les comentaba, los lípidos, por lo tanto, los ácidos grasos me generan más energía porque tienen mayor cantidad de enlaces, mayor cadena hidrocarbonada. Los hidratos de carbono son más pequeños, pero ahorita vamos a ver las demás clasificaciones. Les comentaba en un principio que se denominan también polialcoholes. ¿Por qué? Porque van a tener este grupo alcohol, que es el que vemos aquí, el OH o el grupo hidroxilo, muy repetido en la cadena. Aquí vemos otro, ¿sí? Aquí vemos otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Por lo tanto, se les denomina también polialcoholes porque van a tener muchos grupos funcionales alcohol o hidroxilo. La diferencia también con los ácidos grasos es que los ácidos grasos tienen un grupo metilo y un grupo carboxilo. En lo que son los hidratos de carbono vamos a tener
un grupo carbonilo y no hay grupo metilo. ¿Ok? Esa es la diferencia con los ácidos grasos. Vamos a tener en vez del grupo carboxilo un grupo carbonilo y aquí en hidratos de carbono no tenemos un grupo metilo. ¿Ok? Este ejemplo de hidrato de carbono es la glucosa. Lo que vemos aquí es el ejemplo que nos ponen es básicamente un monosacárido, es la glucosa. Chequen que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Por lo tanto, es un monosacárido. Recuerden que los monosacáridos tienen de 3 a 7 átomos de carbono. Este tiene 6, por lo tanto, entra dentro de la clasificación de un monosacárido. ¿Ok? Bien. Este grupo carbonilo que vemos aquí, este carbono unido con el oxígeno por un doble enlace va a cobrar especial importancia. ¿Por qué? Porque así como veíamos en los ácidos grasos que dependiendo del carbono en el que se encuentre el doble enlace nos va a decir si es un ácido graso omega 3 o un ácido graso omega 6, en este caso el grupo carbonilo nos va a decir si es una aldosa o una cetosa. ¿Ok? Si este grupo carbonilo, este que vemos aquí, carbono con oxígeno por un doble enlace, se encuentra en el carbono terminal del hidrato de carbono, nos va a indicar que se trata de una aldosa. ¿Sí? Una aldosa es un monosacárido, ¿de acuerdo? Y si este grupo carbonilo que vemos aquí se encuentra de manera intermedia en la cadena hidrocarbonada, se va a referir a una cetosa, otro tipo de monosacárido. ¿Okay? Entonces, en este caso, vean la estructura. Tenemos el grupo carbonilo en el extremo terminal o en el carbono terminal. Por lo tanto, estamos hablando de una aldosa. La glucosa es una aldosa. ¿Por qué? Porque tiene el grupo carbonilo en el extremo terminal. ¿Ok? Cuando lo veamos este grupo carbonilo en medio de la cadena hidrocarbonada, estamos hablando de una cetosa. Y recuerden, dependiendo de dónde se encuentre este grupo funcional, es que nos va a dar diferencias en cuanto a funcionalidad y propiedades, como lo son los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Nos van a dar diferentes propiedades y por lo tanto alimentos en donde se encuentren. ¿Okay? O sea, los alimentos en donde se encuentren, o sea, van a ser diferentes. Bien, aquí hay un ejemplo de lo que es una aldosa. Recuerden, la aldosa tiene el grupo funcional carbonilo con su doble enlace unido en oxígeno en el carbono terminal. ¿Okay? Por lo tanto, es una aldosa. Un ejemplo de aldosa es el gliceraldehído. ¿Okay? Y aquí tenemos como ejemplo una cetosa. ¿Por qué? Porque el carbono unido a su doble enlace con el oxígeno se encuentra en el carbono intermedio. Por lo tanto, es una cetosa. Si el grupo funcional carbonilo se encuentra en el carbono terminal, estamos hablando de una aldosa. ¿Ok? Esto sería como que el análogo a lo que decíamos con los ácidos grasos. ¿Sí? Pero en vez de darnos omega 3 y omega 6, nos va a dar aldosas y cetosas. ¿Ok? Bien. Como mencionábamos en un principio, los monosacáridos tienen de 3 a 7 átomos de carbono. ¿Ok? Si tienen 3 átomos de carbono, se les llama triosas. Si tienen 4 átomos de carbono, se les llama tetrosas. Si tienen 5 átomos de carbono, se les llama pentosas. En cuanto a las triosas y a las tetrosas, realmente no van a cobrar mucha importancia desde el punto de vista de la nutrición. Sí, no tienen mucha relevancia estudiarlas. Simplemente se trata de hidratos de carbono de 3 y de 4 átomos de carbono. Cuando ya hablamos de hidratos de carbono de 5 átomos de carbono, estamos hablando de las pentosas, la ribosa y la desoxirribosa. Es decir, la ribosa y la desoxirribosa son hidratos de carbono de 5 átomos de carbono cada uno. No tienen mucha importancia desde el punto de vista de la nutrición, pero sí desde el punto de vista de la bioquímica o de la biología celular, porque se trata de las pentosas o de los azúcares de 5 átomos de carbono que van a formar la cadena del ADN, como les mencionaba en un principio. ¿Sí? Estas pentosas, la ribosa unida a una base nitrogenada, ¿sí? Y unida también a un grupo funcional fosfato,
me van a formar lo que se conoce como un nucleótido, ¿sí? Un nucleótido es esto que acabo de encerrar. Un nucleótido es la pentosa con su base nitrogenada y su grupo fosfato. La base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o uracilo. ¿Okay? Eso es un nucleótido. Por eso se dice que las cadenas de ADN son polinucleótidos, porque van a tener muchos nucleótidos, es decir, muchas azúcares pentosas con su base nitrogenada y con su grupo fosfato. ¿Okay? Este nucleótido va a estar unido con puentes de hidrógeno a otra base nitrogenada, a otra ribosa y a otro grupo fosfato. ¿Okay? Y así es como se va formando la doble hélice. Eso cobra más importancia en lo que es bioquímica, pero les menciono el ejemplo para que tengan en cuenta las pentosas, que son hidratos de carbono que cobran especial importancia en las moléculas de ADN. ¿Okay? ¿Cuáles son las importantes desde el punto de vista de la nutrición? Las importantes son las hexosas, es decir, las que tienen 6 átomos de carbono. Esas son las importantes desde el punto de vista de la nutrición. ¿Cuáles son? La glucosa, la fructosa y la galactosa. Estas tres que vemos aquí son monosacáridos. Recuerden que estamos hablando de monosacáridos, no hemos pasado a otra clasificación de hidratos de carbono. Son monosacáridos de 3 a 7 átomos de carbono. Por lo tanto, las hexosas, como su nombre lo dice, son de 6 átomos de carbono. La glucosa es un monosacárido de 6 átomos de carbono. La fructosa es un hidrato de carbono, es un monosacárido de 6 átomos de carbono. Y la galactosa es un hidrato de carbono, un monosacárido de 6 átomos de carbono. ¿Okay? Son hexosas. Estas son las importantes desde el punto de vista de la nutrición. ¿Okay? Luego tenemos las septosas, que son hidratos de carbono de 7 átomos de carbono, pero no tienen mucha importancia desde la nutrición. Las importantes aquí, desde el punto de vista de la nutrición, son las hexosas, monosacáridos de 6 átomos de carbono, glucosa, fructosa y galactosa. ¿Ok? Bien. Bueno, esto es lo que les mencionaba hace un momento, las pentosas, los hidratos de carbono de 5 átomos de carbono, ribosa, pueden ser ribosa y desoxirribosa. Aquí lo vemos. ¿Sí? Aquí tenemos un carbono, el segundo carbono, el tercer carbono, el cuarto carbono y el quinto carbono. ¿Okay? Por lo tanto, son pentosas, hidratos de carbono de 5 átomos de carbono. ¿Okay? Son fundamentales porque forman parte de los ácidos nucleicos o de las cadenas de ADN. Aquí va a quedar un poquito más claro cómo queda una doble hélice. De aquí surge, de esta pentosa que tenemos aquí, surge la base nitrogenada. ¿Okay? Y de aquí surge lo que es el grupo fosfato. Entonces, esta ribosa, ¿okay? Esta ribosa unida a su base nitrogenada y a su grupo fosfato, me van a formar lo que es un nucleótido. Esto es un nucleótido, ¿ok? Y este nucleótido, a través de puentes de hidrógeno y a través nuevamente esta otra ribosa, perdón, esta ya sería desoxirribosa, unida a su base nitrogenada y unida a su grupo fosfato, me va a formar otro nucleótido, ¿ok? Y de esta forma se forman lo que son los puentes de hidrógeno que tenemos aquí en medio, uniendo a un nucleótido con el otro nucleótido. Y así vamos a tener lo que es la cadena de ADN. Estas dos líneas me representan una cadena lineal de ADN y esta otra, la otra cadena lineal de ADN. Por lo tanto, se va formando así la doble hélice. Por aquí tendríamos otro nucleótido, por aquí otro nucleótido. Y así sucesivamente. Por eso se dice que el ADN es una cadena de polinucleótidos. ¿Ok? Eso se los menciono nada más ahorita, pero lo van a ver en bioquímica. ¿Cuáles nos interesan a nosotros? Ya mencionamos las hexosas, o sea, monosacáridos de 6 átomos de carbono, glucosa, fructosa y galactosa. ¿Okay? ¿Por qué cobran especial importancia estas? Porque, bueno, se encuentran en los alimentos. ¿Okay? Estas tres se encuentran en los alimentos. La glucosa es la principal fuente de energía de las células. ¿Okay? El cerebro tiene como principal fuente de energía lo que es la glucosa. ¿Okay? Por lo tanto,
cobra especial importancia en la alimentación. La fructosa está presente en lo que son las frutas y en la miel. De manera errónea se cree que únicamente hay fructosa en las frutas por el nombre que lleva. Y sí, efectivamente, hay fructosa en las frutas, pero no solamente hay fructosa, también hay glucosa y también hay sacarosa. ¿Okay? Al final de la presentación les voy a poner una imagen en donde se ve que en las frutas hay ejemplos de frutas en donde se ve que no solamente hay fructosa, también hay glucosa, ¿ok? Y también hay sacarosa. Entonces, la fructosa no es exclusiva de las frutas. También vamos a encontrar otros monosacáridos, ¿ok? Y la galactosa, que bueno, forma parte de las membranas celulares, ¿ok? Bueno, esta parte es más de bioquímica, pero vamos a mencionarlo rapidito. Esto también lo veíamos en lo que es ácidos grasos. ¿Recuerdan cuando vimos isomería? Los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula química, pero diferente estructura. ¿Okay? Y también lo vamos a ver no solamente en los ácidos grasos, sino también en los monosacáridos. ¿Okay? Vamos a hablar de una forma L y de una forma D. Esos son los isómeros, ¿ok? Moléculas que tienen la misma fórmula química, pero diferente estructura. Por lo tanto, ¿cuándo sabemos que es un hidrato de carbono con isomería D y cuándo un hidrato de carbono de isomería D? Si el grupo funcional OH se encuentra a la derecha, vamos a decir que es D. Si el grupo funcional OH se encuentra a la izquierda, vamos a decir que es L. ¿Ok? Pero recuerden que estamos hablando de monosacáridos, que son polialcoholes. Entonces, ¿qué OH o qué alcohol vamos a tomar como referencia? Aquel que esté más alejado del grupo carbonilo. Entonces, si yo veo mi estructura del monosacárido, la glucosa, voy a ver varios OH. ¿Cuál voy a tomar como referencia para saber si es D o L? Pues aquel OH que esté más alejado del grupo carbonilo. En este caso, el que está más alejado del grupo carbonilo es este. ¿Ok? Por lo tanto, si se encuentra a la derecha, pues es D-glucosa. En este caso, el OH más alejado del grupo carbonilo es este de acá, encerrado en negro. Por lo tanto, si está a la izquierda, pues es L. Y de esta forma tenemos los isómeros de glucosa y L-glucosa. Tienen la misma fórmula química, pero diferente estructura. ¿Ok? Bien. Eso igual es un poquito más de bioquímica, pero pues igual se los muestro. Este tipo de estructura que vemos acá se llama estructura de Fischer. Por aquí lo ves. Es la proyecciones de Fischer. ¿Ok? Pero hay otro tipo de estructura que es la de ciclos o la de los anillos, que es la que me gusta más, que es esta que vemos acá. ¿Okay? Esta estructura de ciclos o de anillos es la forma en la que se encuentran en la naturaleza. Si ustedes ven o buscan imágenes de lo que son la glucosa y la L-glucosa bajo el microscopio, van a ver que tienen una estructura de anillo. ¿Okay? Por lo tanto, se representan de esta forma y es una forma un poco más clara de estudiarlos. ¿Okay? Esto que les voy a presentar ahorita es igual un poquito más de química básica, pero se los menciono nada más. Cómo convertir una estructura de anillo a una estructura de Fischer. Es simple, hay una regla que dice lo que se encuentra a la izquierda en la estructura de Fischer, ¿sí? Vamos a tomar como referencia el carbono 3. Lo que se encuentra a la izquierda en Fischer, esto es Fischer, esto es la estructura de anillos, ¿ok? Lo que se encuentra a la izquierda en Fischer, en este caso el OH, va hacia arriba en la estructura cíclica. Entonces nos vamos al carbono 3, que está aquí, y lo que se encuentra a la izquierda en Fischer es esto de aquí. Por lo tanto va arriba, el grupo alcohol va arriba. Mientras que lo que está a la derecha en Fischer, Fischer es este de aquí, a la derecha se encuentra el hidrógeno. Lo que se encuentra a la derecha en Fischer, en este caso el hidrógeno, va hacia abajo en la estructura de anillos.
¿ok? Entonces, así de simple se convierte una estructura de Fischer a una estructura de anillos, ¿ok? Esto cobra más importancia en lo que es química básica, no lo tienen que estudiar para nutrición, ¿ok? Yo les voy a ir mencionando lo que cobra especial importancia en nutrición, así como les he dicho lo de las exosas, ¿ok? Que son las que hay que estudiar. Bien, esto sí es importante. ¿Cuáles son las propiedades de los monosacáridos? Una, que poseen un sabor dulce, ¿ok? De ahí que estos monosacáridos se encuentren en los alimentos, ¿ok? Tienen un sabor dulce los monosacáridos. La glucosa es dulce, se encuentra principalmente, valga la redundancia, se encuentra en los dulces, en la confitería, en las frutas, ¿sí? Ahí es donde se encuentra la glucosa, por lo tanto tiene un sabor dulce, ¿ok? Otra característica de los monosacáridos es que no se hidrolizan, ¿ok? Como ya habrán visto en bioquímica, la hidrólisis es un proceso que se lleva a cabo por las enzimas hidrolasas. Entonces, esta hidrólisis es un proceso digestivo. Este proceso digestivo lo que hace es romper lo que son los azúcares para que se puedan absorber. En este caso, como estamos hablando de las unidades más simples, de las unidades más sencillas, pues bueno, estas no se pueden romper, no se pueden hidrolizar más, por lo tanto no requieren una hidrólisis para absorberse, porque se absorben como tal, son monosacáridos, son azúcares simples o sencillos, se absorben ya como están, no requieren un proceso digestivo, no requieren una hidrólisis, ¿ok? Son solubles en agua y se habla que son o que se absorben de manera rápida, por lo tanto aportan energía de manera rápida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al no requerir un proceso digestivo, al no requerir una hidrólisis, se absorben de manera rápida y me generan una energía rápida. ¿Okay? Me generan picos de glucosa y me generan picos de insulina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de azúcares simples, no requieren una hidrólisis para absorberse, no requieren una ruptura, a diferencia de los hidratos de carbono complejos que, valga la redundancia, al ser complejos requieren una hidrólisis, requieren romperse para que se puedan absorber como azúcares simples o como monosacáridos, ¿ok? Estos ya vienen listos para absorberse, ¿ok? Entonces, estos, al ser simples, se absorben sin hidrólisis y me aportan energía de manera rápida, ¿ok? Me generan picos de insulina y de glucosa, lo que se conoce como hiperinsulinemia, ¿sí? E hiperglucemia, ¿de acuerdo? Algo que, por ejemplo, no es recomendado en pacientes con diabetes. ¿Sí? Los pacientes con diabetes no deben consumir hidratos de carbono simples por lo mismo, porque me generan picos de glucosa, ¿ok? Bien. Esa fue, esto que acabamos de estudiar, son los monosacáridos, ¿ok? Ahorita vamos a ver lo que son los disacáridos, ¿ok? Es decir, la unión de dos monosacáridos, ¿ok? Estos son los disacáridos, perdón, la unión de dos monosacáridos. Recuerden, los monosacáridos son glucosa, ¿sí? Fructosa y galactosa, ¿ok? Esos son los tres monosacáridos. Entonces, la unión de estos dos monosacáridos, cualquiera de esos, me van a generar un disacárido, como su nombre lo dice, dos. La unión de dos monosacáridos me forman un disacárido. ¿Cómo? A través de un enlace. ¿Cómo se llama? Enlace glucosídico. El enlace que une los aminoácidos para formar proteínas, recuerden que es un enlace peptídico. ¿Ok? Chequen muy bien cómo se forma el enlace peptídico en el video de la clase de proteínas. Aquí tenemos lo que es el enlace glucosídico. ¿Cómo se da el enlace glucosídico? Pues ya dijimos, para formar un disacárido necesito un monosacárido más otro monosacárido. Así se forma un disacárido y al formarse este disacárido se va a liberar agua. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo. Entonces tenemos un monosacárido, que es el que tenemos aquí, más otro monosacárido. Me forma un disacárido y me libera agua. ¿Cómo? Bueno, la unión va a estar a partir de los enlaces alfa 1, 4. ¿Okay? Aquí vemos la unión. Es el carbono 1
con el carbono 4, es decir, el carbono 1 de un monosacárido con el carbono 4 de otro monosacárido. Recuerden que los carbonos se cuentan así. Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Estamos hablando de hexosas, las que tienen importancia a nivel de nutrición. De este otro lado lo mismo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, el de aquí arribita. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va a formar el enlace glucosídico? A partir del enlace 1 con el 4, el enlace alfa 1 de un monosacárido con el enlace 4 de otro monosacárido. ¿Okay? Así es como se va a formar el enlace glucosídico. ¿Okay? Con el carbono 1 de un monosacárido y el carbono 4 de otro monosacárido. ¿De acuerdo? Vamos a ver que estos carbonos, el carbono 1 de este monosacárido y el carbono 4 de este otro monosacárido, tienen grupos funcionales OH. ¿Ok? ¿Cómo se va a liberar el agua aquí? Pues bueno, vamos a ver que se va a disociar dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Este de aquí con este de aquí, y se va a disociar también un átomo de oxígeno, eliminándomelos, okay, bueno, no eliminándolos, disociándolos, un átomo de hidrógeno con el otro átomo de hidrógeno y un oxígeno, liberándome agua. Aquí tenemos entonces los dos átomos de hidrógeno que se liberaron de aquí con el oxígeno, liberándome agua y quedando libre un solo oxígeno, que es el que queda aquí formando el enlace y formando así el enlace O-glucosídico, que me genera la unión de los dos monosacáridos para formarme un disacárido y la liberación de lo que es el agua. ¿Ok? Bien, esta parte está sencillita. Esto sí es importante conocer la unión de los monosacáridos. ¿Ok? Entonces queda claro, para formar un disacárido son dos monosacáridos a través de enlace alfa 1,4, el carbono 1 de un monosacárido, el carbono 4 de otro monosacárido. Estos carbonos que forman el enlace tienen grupos funcionales OH, se disocian dos hidrógenos, un oxígeno, que son los que me forman el agua, y queda solamente el oxígeno que me forma el enlace O-glucosídico. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a tener los diferentes tipos de disacáridos. ¿Okay? Recuerden que así es como se forma un disacárido. Vamos a tener varios ejemplos. ¿Cuáles son esos disacáridos? El primero es la maltosa, ¿sí? La lactosa y la sacarosa. Esos son los tres tipos de disacáridos. ¿Okay? Maltosa entonces es un disacárido formado por dos monosacáridos. ¿Cuáles son esos dos monosacáridos? La glucosa y la glucosa. O sea, dos unidades de glucosa o dos monosacáridos glucosa me forman la maltosa. La sacarosa es otro disacárido que está formado por dos monosacáridos, glucosa y fructosa. Y la lactosa es otro disacárido que está formado por otros dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Ya saben cómo se da el enlace, ¿sí? Por lo tanto, se genera aquí un enlace O-glucosídico y se me libera agua. Nuevamente aquí otro enlace O-glucosídico y se libera agua. Y aquí nuevamente en la glucosa y la galactosa un enlace O-glucosídico y se libera agua. ¿Ok? Así es como se genera. La maltosa. ¿En dónde se encuentra la maltosa? Es un disacárido. La maltosa se encuentra en los granos de cebada, lo que se conoce como comúnmente el azúcar de Malta. ¿Okay? La sacarosa es la que veíamos en un principio en la caña de azúcar. ¿Recuerdan la imagen del inicio de la presentación? Bien, esa es la caña de azúcar y de ahí se saca la sacarosa. Y de ahí se obtiene lo que es el azúcar común o el azúcar de mesa que nosotros conocemos. Y lo que es la lactosa. La lactosa, pues bueno, es el disacárido de la leche. ¿Ok? Es el que le otorga el sabor dulzor a la leche. Es el disacárido de la leche. ¿Ok? Bien. Esto es más importante para bioquímica. Vamos a mencionarlo rapidito. ¿Ok? Cuando hablamos de un disacárido reductor y no reductor. ¿Ok? Ya formamos nuestros disacáridos. ¿Ok? Aquí arribita. Maltosa, lactosa y sacarosa.
¿Cuándo decimos que es un disacárido reductor y no reductor? Bien, cuando hablamos de un disacárido reductor, estamos hablando de un disacárido que tiene la capacidad de ceder electrones. Cuando hablamos de un disacárido no reductor, estamos hablando de un disacárido que no tiene la capacidad de ceder electrones. Entonces, aquel disacárido que tenga su grupo funcional aldehído libre puede ceder electrones. ¿Por qué? Porque este grupo aldehído es el que me cede electrones y al estar libre, pues me puede ceder electrones. Por lo tanto, se le conoce como un disacárido reductor. Aquel disacárido que tenga sus grupos aldehídos ocupados formando el enlace del disacárido, pues no me pueden generar o no me pueden ceder electrones, por lo tanto son no reductores. Un ejemplo de esto es la sacarosa, ¿ok? De un disacárido no reductor que tiene sus grupos funcionales aldehídos ocupados y no me pueden ceder electrones, por lo tanto es no reductor. Y aquel disacárido que tenga su grupo funcional aldehído libre que me pueda ceder electrones se le conoce como disacárido reductor. Y un ejemplo es la maltosa. ¿Okay? Esto es más importante para bioquímica, pero se los adelanto de todas formas. ¿Okay? Bien, esto es lo mismo. Esto sí es importante, las características de los disacáridos. Nuevamente vamos a ver que estos disacáridos se encuentran en los alimentos, como ya vimos, la lactosa en la leche, la sacarosa en la caña de azúcar y la maltosa en lo que es el azúcar de malta o el azúcar de malta que se conocen los granos de cebada. ¿Okay? Por lo tanto, al encontrarse en los alimentos, van a poseer un sabor dulce, al igual que los monosacáridos. ¿Okay? Monosacáridos y disacáridos se encuentran en los alimentos. Por lo tanto, por lógica, si se encuentran en los alimentos, tienen un sabor dulce. ¿Okay? Estos, a diferencia de los monosacáridos, sí se van a hidrolizar. Recuerden que los monosacáridos no se hidrolizan debido a que no requieren una ruptura, no requieren un proceso digestivo para absorberse. Ya están en la forma más simple, en la forma más sencilla. Por lo tanto, no requieren pasar a una forma más sencilla para absorberse, porque los monosacáridos se absorben como tal. En el caso de los disacáridos necesitamos un proceso de hidrólisis para que se puedan absorber. Por ejemplo, la lactosa es un disacárido que no se puede absorber como tal, requiere de un proceso de digestión, requiere de un proceso de hidrólisis. ¿Sí? Este proceso de hidrólisis es llevado a cabo por una enzima que se llama lactasa, que me rompe la lactosa en sus componentes, y sus componentes son galactosa y glucosa. Entonces me rompe la lactosa y al romperme la lactosa se liberan sus productos que son glucosa y galactosa. Y estos, al ser monosacáridos, ya se pueden absorber. Estos de aquí, glucosa y galactosa, no requieren hidrólisis. La lactosa sí. Por lo tanto, todos los disacáridos requieren un proceso de hidrólisis. ¿Ok? De igual forma son solubles en agua y se puede decir que de igual forma aportan energía de consumo rápido, pero en comparación entre lo que son los disacáridos y lo que son los monosacáridos son los que me van a aportar energía más rápido porque no requieren un proceso digestivo. ¿Ok? Bien, estos son los disacáridos. Son los tres tipos que hay que estudiar: maltosa, sacarosa y lactosa. Son los tres tipos de disacáridos que hay que estudiar. Monosacáridos que hay que estudiar, pues básicamente los que me forman los disacáridos. ¿Ok? Disacáridos que hay que estudiar: maltosa, lactosa y sacarosa. Monosacáridos que hay que estudiar, pues los que me forman los disacáridos: glucosa, fructosa y galactosa. ¿Ok? Esos son los que hay que estudiar. Lo que les comenté que tiene más relevancia a nivel de bioquímica, pues bueno, eso lo verán en bioquímica, no en nutrición. Bien, pasamos a los polisacáridos. Son los hidratos de carbono más complejos que hay. ¿Ok? Estos van a estar formados por más de 100 monosacáridos. Recuerden que veíamos monosacáridos son de 3 a 7 átomos de carbono. ¿Sí?
Los disacáridos son la unión de dos monosacáridos. Y los polisacáridos van a ser más de 100 monosacáridos. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos hablando de hidratos de carbono grandes, de hidratos de carbono complejos. ¿Ok? Un ejemplo de un polisacárido viene siendo el glucógeno. ¿Ok? El glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa en el músculo y en lo que es el hígado. ¿Okay? Esa es la forma de almacenamiento de la glucosa. O sea, todos esos monosacáridos que veíamos en un principio, como la glucosa, se van a almacenar en el músculo y en el hígado. Y se van a almacenar en esta forma, en forma de glucógeno. Esto que vemos aquí es un polisacárido. Es decir, la unión de más de 100 monosacáridos. ¿Cuáles son esos monosacáridos? Cada bolita representa una glucosa. ¿Okay? Entonces, más de 100 glucosas me van a generar un polisacárido, en este caso el glucógeno. ¿Dónde va a estar este glucógeno? En el músculo y en el hígado. ¿Okay? Todas las uniones, por supuesto, son glucosídicas. Todas las uniones que vean aquí, las uniones lineales, van a ser o van a estar formadas por enlaces alfa 1,4, como veíamos anteriormente. ¿Okay? Van a estar formados por enlaces alfa 1,4, es decir, el carbono 1 de un monosacárido con el carbono 4 de otro monosacárido. Y van a formar los enlaces alfa 1,4. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando vemos una ramificación como esta? Aquí vean que se forma una pequeña esquinita, como una ramificación. Aquí no vamos a tener enlaces alfa 1,4, vamos a tener enlaces alfa 1,6, que quiere decir el carbono 1 de un monosacárido con el carbono 6 de otro monosacárido. Entonces, todo lo que es el glucógeno va a estar formado por enlaces alfa 1,4, mientras sea una cadena lineal, y alfa 1,6 cuando veamos una ramificación. ¿Ok? Entonces, va a estar formado el glucógeno por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, pero todas van a ser enlaces o uniones glucosídicas. ¿Ok? Entonces, n número de monosacáridos, específicamente 100, me van a formar un polisacárido, en este caso el glucógeno, y por supuesto ya vimos que la unión de los monosacáridos me va a liberar agua. ¿Ok? Entonces, para la formación del glucógeno se libera también agua, como ya vimos, porque vamos a estar formando enlaces glucosídicos entre monosacáridos. Y si se unen los monosacáridos, pues se tiene que liberar agua a través del enlace alfa 1,4 glucosídico, como ya vimos en la imagen anterior. ¿Ok? Bien, vamos a ver dos grupos fundamentales de polisacáridos. El que yo les comenté hace un momentito, el glucógeno, es el que tiene relevancia en nutrición porque es de reserva energética. Nosotros tenemos glucógeno muscular y glucógeno hepático, aproximadamente 500 gramos de glucógeno en el músculo y aproximadamente 80 gramos de glucógeno en el hígado. ¿Ok? Eso es un promedio, puede variar, el rango puede ser de 300 a 700 gramos de glucógeno en el músculo y de 0 a 160 gramos de glucógeno en el hígado. Esto puede variar y puede ser mayor. Por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, este glucógeno hepático puede ser aún mayor porque estamos hablando de una reserva energética. ¿Ok? Entonces, este glucógeno es de reserva, es el que tiene importancia en nutrición, pero vamos a ver que hay dos grupos fundamentales de polisacáridos, los de reserva y los estructurales. Los de reserva, como ya les comentaba, es el glucógeno, es decir, la forma de almacenamiento de la glucosa en animales, o sea, como nosotros, humanos, ¿sí? Y en hongos también. También vamos a tener lo que es el almidón. El almidón viene siendo lo mismo que el glucógeno, solamente que en plantas y algas, ¿ok? Y en algunos alimentos, ¿ok? El almidón también va a ser la forma de almacenamiento de la glucosa, pero también en los alimentos. Por ejemplo, el plátano tiene almidón. Va a haber dos tipos de almidón, lo que es la amilosa y la amilopectina.
¿sí? Este contenido de amilosa y de amilopectina puede variar dependiendo de la fruta y dependiendo también del grado de madurez de la fruta. Por ejemplo, un plátano, si está muy maduro, es decir, si está muy oscuro, va a tener mayor contenido de amilopectina. Sus enlaces se rompen más rápido y por lo tanto me genera picos de glucosa. Si es un plátano que está, digamos, verdecito, muy inmaduro, va a tener mayor cantidad de amilosa. Y al tener mayor cantidad de amilosa, sus enlaces se rompen más lento, ¿ok? Y al romperse más lento, no me genera picos de glucosa, ¿ok? Se mantiene lo que es la glucosa en sangre de manera estable. Entonces ahí dependiendo también del grado de madurez para darle alguna fruta a algún paciente, ¿ok? Estos son los importantes porque son de reserva. El glucógeno, la forma de almacenamiento de la glucosa en el ser humano, en los animales, y el almidón, lo mismo, pero en plantas, en algas y en lo que es también las frutas, ¿ok? Los alimentos. Estos son los de reserva, los importantes. Vamos a ver que hay también polisacáridos estructurales que forman parte de las membranas y estructuras de los seres vivos, como es la celulosa y la quitina, ¿ok? Los importantes entonces son los de reserva. ¿Okay? Almidón se encuentra en plantas y algas y en algunas frutas. Y el glucógeno en los seres humanos. Ahí está, esto es lo que les decía. Los importantes polisacáridos de reserva. Glucógeno, forma de almacenamiento de la glucosa en el músculo, aquí está el músculo, y en el hígado. ¿Okay? Ahí se va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno con enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. A través de un proceso que se llama glucogenólisis, este glucógeno almacenado se va a romper y al romperse me va a liberar la glucosa. Se va a ir la glucosa a la sangre, como vemos aquí, aquí está la glucosa, se va la glucosa a la sangre, me genera una hiperglucemia, una hiperinsulinemia, porque recuerden, la insulina es la hormona que me facilita la entrada de la glucosa a la célula. Por lo tanto, esta ruptura del glucógeno hepático o del glucógeno muscular a través del proceso llamado glucogenólisis me libera la glucosa del músculo y del hígado, llega a la sangre, me genera una hiperinsulinemia, o sea, un aumento de la insulina en sangre y por lo tanto una hiperglucemia, un aumento de la glucosa en sangre. Y posteriormente, ya que tenemos la glucosa, a través de un proceso que se llama glucólisis, la glucosa se va a oxidar y me va a generar energía química en forma de ATP. ¿Ok? Este proceso específicamente, yendo paso por paso de lo que es la ruptura del glucógeno, lo van a ver en bioquímica. Lo mismo con la glucólisis. ¿Ok? Todo este proceso de la ruptura del glucógeno lleva varios procesos, lleva varias enzimas reguladoras que van a ver en bioquímica. Lo mismo con la glucólisis. ¿Okay? La oxidación de la glucosa también lleva sus enzimas, cofactores y demás para que se libere, para que se oxide lo que es la glucosa y me genere ATP. ¿Okay? Pero eso lo van a ver en bioquímica. Y tenemos lo que es el almidón, como yo les comentaba, se encuentra en algunos alimentos. En este caso nos ponen los ejemplos, lo que son las papas. Yo les comentaba que se encuentra en el plátano, pero también se encuentra en las papas, lo que es el almidón. Son dos tipos de almidón, la amilosa y la amilopectina. ¿Okay? La amilopectina tiene enlaces alfa 1,6 y la amilosa alfa 1,4. Por lo tanto, la amilopectina que tiene enlaces alfa 1,6 se rompe más rápido y me genera picos de glucosa. Y el almidón que tiene enlaces alfa 1,4 se rompe más lento y no me genera picos de glucosa. ¿Ok? Y como les mencionaba, este contenido va a depender del grado de madurez. Enlaces alfa 1,6 se van a encontrar principalmente en frutas muy maduras, como el plátano muy maduro, y los enlaces alfa 1,4 se van a encontrar en ese mismo plátano, pero cuando no está muy maduro. ¿Okay? Entonces, de ahí la importancia de conocer también el grado de madurez de los alimentos para saber a qué tipo de pacientes se los voy a dar. Por ejemplo, a un paciente con diabetes que no quiero que me genere picos de glucosa y de insulina, o simplemente picos de glucosa, pues bueno, no le voy a dar el almidón o la amilopectina con enlaces alfa 1,6. ¿Ok?
Bien, estos son los polisacáridos estructurales, ¿sí? Como veíamos, pues la quitina forma parte del esqueleto, del exoesqueleto de algunos invertebrados y la celulosa como pared celular de las bacterias, de las células vegetales, perdón. Eso lo van a ver más en bioquímica cuando vean la parte de biología celular, ¿ok? Ahora sí, por último, ¿cuáles son las características de los polisacáridos? Recuerden que los polisacáridos, al menos los que cobran especial importancia en nutrición, son los de reserva energética. No se encuentran en los alimentos, se encuentran, como mencionamos, en el hígado y en el músculo. Por lo tanto, no poseen un sabor dulce. ¿Por qué no? Porque no se encuentran en los alimentos. Los polisacáridos no se encuentran en los alimentos, al menos los de reserva energética no se encuentran en los alimentos. El glucógeno se encuentra en el músculo y en el hígado, por lo tanto no poseen un sabor dulce. ¿Okay? Se hidrolizan, por supuesto que se hidrolizan porque al ser moléculas complejas requieren una ruptura, requieren este proceso de hidrólisis, de digestión para que se puedan absorber, que es lo que veíamos aquí. Todo este proceso de romper el glucógeno para que se libere glucosa en sangre es la hidrólisis, ¿ok? Requiere un proceso de ruptura para que se libere la glucosa del glucógeno y posteriormente la glucosa genere su oxidación en lo que es la glucólisis y me genere energía en forma de ATP, ¿ok? Estos, a diferencia, son insolubles en agua, son no reductores. Recuerden que los no reductores son los que tienen ocupados sus grupos funcionales. Entonces, cuando hablamos de polisacáridos, tenemos que todos los enlaces del glucógeno, enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6, están ocupados. Por lo tanto, no me pueden generar o no me pueden ceder electrones. Por lo tanto, son no reductores. ¿Ok? Algunos aportan energía de reserva. Pues bueno, ya dijimos que los de reserva son el glucógeno, ¿sí? Y los estructurales, otros son estructurales. Los estructurales pues son los que son la quitina y la celulosa. Y los de reserva pues son el glucógeno hepático y muscular. ¿Ok? Bien, con eso acabamos lo que es el tema de hoy. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Pueden ver la clase otra vez si les queda dudas. Se acaba de grabar y queda en el correo, se las voy a enviar a su correo. ¿Ok? Por si tienen alguna duda pueden volver a tomar la clase. Para vacaciones les voy a dejar una tarea, va a ser con puntos extra. ¿Okay? Es un curso que hay del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿okay? Sobre lo que es lactancia materna. Recuerden que todos estos temas son muy importantes, pero recuerden que en las clases no podemos ver el tema completo, no podemos ver el tema a profundidad. ¿Okay? Vimos el tema de los primeros 1000 días de vida, ya tienen algunas nociones de la importancia de lo que son los primeros 1000 días de vida. Cobra especial importancia ahí la lactancia materna. Y hay un curso en internet que sí me gustaría que aprovechen en estas vacaciones, un curso sobre lactancia materna. Está muy interesante, es un curso que habla de los beneficios, y no solamente de los beneficios, sino también de la complejidad de todo este proceso de lactancia materna que ustedes como profesionales de la salud tienen que saber. De hecho, está dirigido a profesionales de la salud. Considero que ya lo pueden tomar, ya es un curso que toman y al final les hacen preguntas. Y considero que sí lo pueden pasar porque, bueno, ya estudiaron los temas, ya tienen las nociones y además van a aprender más en ese curso. ¿Ok? Es un curso de 7 módulos. Dice por ahí que es de 40 horas, pero realmente no les toma ni 10 horas ese curso. O sea, el curso dice que es de 40 horas, pero realmente el curso lo terminarán en menos, como en 10 horas. Por lo tanto, le pueden dedicar una semana de sus vacaciones, 1 hora al día, hora y media al día, para tomar el curso y yo creo que en una semana se lo termina, ¿ok? Así que es un curso que les va a generar también una constancia, les va a generar una constancia con valor curricular por lo que es el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿sí? Así que les mando el link por el grupo de WhatsApp y serían de ese curso a los que me entreguen la constancia,
les quiero dar 5 puntos extra al final sobre lo que es su calificación final, no de este parcial, no del segundo parcial, sino lo que es ya la calificación final de todo el semestre. ¿Ok? Entonces, es un curso sí un poquito largo, pero no es de 40 horas como dice. Les tomará menos, como 10 horas. Entonces, los que terminen el curso y me envíen su constancia de que aprobaron el curso sobre lactancia materna del Instituto Nacional de Salud Pública, al final del semestre, no en este parcial, al final del semestre, sobre su calificación final, les voy a otorgar 5 puntos extra. ¿Ok? Entonces, tómenlo en cuenta, no solamente por los puntos extras, sino sobre lo que van a aprender en ese curso. ¿Ok? De hecho, yo hay algunas cosas que no sabía de ese curso, también lo estoy tomando y está muy interesante. Entonces, tómenlo en cuenta porque hay muchas cosas que van a aprender y que no van a ver en clase. ¿Okay? Por ejemplo, el tema de los primeros 1000 días de vida, pues ya lo tenemos por visto, pero no está de más que sigan estudiando esos temas. Y en ese curso van a aprender muchísimo sobre no solamente la parte científica, sino también parte de políticas que rigen la lactancia materna, que habla que es un derecho que las madres deben de tener en sus trabajos, y también sobre técnicas de amamantamiento que los profesionales de la salud les deben decir a las madres. ¿Okay? Entonces, y bueno, también vienen otros temas que ya hemos tocado. El curso es del 2014, por eso es que no les van a poner datos del ENSANUD del 2018. Los datos que les van a poner sobre lactancia materna llegan hasta el 2016, les van a poner datos del 2012 y del 2016. ¿Ok? Sin embargo, ustedes ya conocen los datos más actuales, que son los que vimos en clase, los del 2018. Así que si van a leer, pues tengan en cuenta que los datos ya se actualizaron, solamente que en el curso no lo ponen, pero los datos de lactancia materna pues han mejorado como hemos visto en clase y ya tenemos los datos del 2018. En el curso nada más les van a mostrar los del 2012 y 2016 me parece. Los del 2018 no los ponen, pero no se preocupen, nosotros ya los vimos, ya los conocemos, ¿okay? Ya están un poquito más actualizados en esa parte. De resto, todo lo demás lo considero adecuado para que ustedes estudien. Entonces, el curso tienen para entregarlo, traten de tomarlo, de terminarlo en estas vacaciones. Realmente considero que sí lo pueden terminar en estas vacaciones. Son 15 días de vacaciones. Considero que dedicándole 1 hora, hora y media, 2 horas al día, lo acaban en una semana. ¿Ok? Pero les voy a dar chance de que lo entreguen hasta antes de terminar el semestre. ¿Ok? Por si algunos se atrasan. ¿Por qué? Porque también falta que veamos algunos temas relacionados a lo que es nutrición en diferentes etapas de la vida. Entonces no se apresuren con el curso, empiecen a tomarlo, pero todavía falta que veamos, por ejemplo, el tema de alimentación complementaria. Entonces, también sería importante que relacionen lo que están viendo en el curso a la par cuando veamos alimentación complementaria. Entonces, no tienen que terminar el curso antes de este segundo parcial o antes de que terminen las vacaciones. Con que lo terminen antes de terminar el semestre, antes de la fecha de su examen ordinario, con eso es más que suficiente para que yo tenga sus constancias antes del examen ordinario y ya les pueda agregar los 5 puntos extra. ¿De acuerdo? Entonces la fecha límite para entregarme su constancia del curso va a ser antes de la fecha del ordinario. ¿Ok? Así que aprovechen las vacaciones para adelantar lo más que puedan el curso y si pueden, pues yo creo que hasta lo pueden terminar. ¿Ok? Ahorita les voy a mandar el link del curso para que lo tengan pendiente y y les subo el video de la clase. ¿Ok? Si tienen alguna duda sobre la clase de hoy, me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp para que todos los compañeros vean las dudas por si no se les había ocurrido a ellos. Recuerden, no hay ningún problema si tienen alguna duda, pueden ver la clase nuevamente. Si hay alguna duda, me la preguntan en el grupo de WhatsApp, la respondo. ¿Ok? Y les mando el video y también el link del curso. ¿Ok? Bien, si no hay alguna otra duda, pues ya se pueden desconectar y ahorita les mando al grupo de WhatsApp el link del curso. ¿Ok? Bien, por hoy sería todo.
y nos vemos hasta regresando de vacaciones, si es que ya, que no creo que podamos regresar a clase, pero no creo, vamos a seguir en clases en línea. Bien, entonces ya acabamos por hoy, pueden desconectarse, ahorita les subo el video y les mando el link del curso, ¿ok?